Hola, hola mi gente linda y hermosa, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida de nuevo a mi canal, mi nombre es Liz y hoy vamos a estar viendo las energías de William, Elizabeth y de Jennifer. Vamos a estar respondiendo preguntas de ustedes, mis suscriptores, que me dejan en los comentarios. Vamos a comenzar con la primera. William y Jennifer se están viendo a escondidas en la mansión. William y Jennifer se están viendo a escondidas en la mansión. Háblame con firmeza, muéstrame lo que no se ve. El 4 de copas. El 9 de oros. El 4 de espadas. El as de espadas. Y el 9 de espadas. A ver, aquí con estas dos cartas podemos ver que primeramente con este 4 de copas que todavía hay decepción, todavía hay dolor, sufrimiento con respecto a lo ocurrido entre Jennifer y William. Es decir, en este caso William es el que lo veo que ha sufrido más en todo esto. Es como el más doliente en esta situación. Y aquí me aparece que todavía esta herida no está sanada, es decir, esto no está resuelto, no es una situación o problema que ya se haya resuelto, sino que está latente, está ahí. Y estas cartas me están hablando de que todavía hay sentimientos de frustración, de tristeza, de abandono. Entonces, bueno, aquí las cartas me están hablando de que ellos están en una pausa. ¿Qué quiero decir con esto? Que no aparece que estén ni peleando ni discutiendo. Es como que todo lo que se tenían que decir se lo dijeron. Y han dejado como ese sentimiento, esa molestia, esa espinita clavada ahí sin tocar. La herida está abierta, pero no está cosida. Entonces, lo que hay es una pausa en esta situación que tienen ellos. No veo una resolución. No veo que las cosas hayan mejorado para que William y Jennifer se estén viendo escondidas en la mansión. Fíjense cómo termina esta tirada con el 9 de espadas. Esto me habla de noches sin dormir, de insomnio, de sufrimiento extremo, de dolor. Entonces, aquí, para responderle a esta suscriptora, yo le diría de que no. La respuesta es negativa, no. William y Jennifer no se están viendo escondidas en la mansión. Ellos siguen separados, ellos siguen distanciados
y por el momento como que no veo que ellos vayan a poder resolver esta situación. Entonces, vamos a la otra pregunta. ¿Volverán a retomar la relación William y Elizabeth ahora que ha ocurrido la ruptura con Jennifer? ¿Volverán a retomar la relación William y Elizabeth ahora que ha existido la ruptura con Jennifer? Háblame con firmeza, muéstrame lo que no se ve. Diez de oros. El colgado. El as de copas. La suma sacerdotisa. Y la reina de bastos. Bueno, aquí me están hablando primeramente de la familia. Esta que sale aquí como la reina de bastos es Elizabeth. El elemento basto tiene que ver con los signos de Aries, Leo y Sagitario. Y Elizabeth Gutiérrez es de signo Aries. Por lo tanto, esta es ella, además que salió en la tirada. Entonces, estas cartas me están hablando de la familia, de lo que le importa a Elizabeth por el momento son los niños y que ella ahora no está concentrada en tema amor. Y también la reina de bastos como que me reafirma esto porque es una energía que me habla de que hay una concentración energética en el tema laboral, en el tema trabajo, y que ella está concentrada en familia y trabajo. Que ahora no hay nada que tenga que ver con el amor. Aquí las otras cartas me hablan de que hay una pausa en la relación con William, que ellos solo se hablan para el tema de los niños, para el tema de la venta de la mansión, temas abogados, temas legales, cosas muy puntuales. Y que hay como una energía de secretismo entre ellos dos. ¿Qué quiero decir con esto? Una energía de secretismo que me habla de que cada uno se esconde cosas, no dicen todo, no hay una conversación fluida. Entonces cuando ellos conversan todo es como en monosílabos, sí, no, me hace falta esto para los niños, o cómo están los niños, qué crees de este asunto, pero cosas muy parcas, como que frases muy cortadas, muy frías. Es lo que me están diciendo aquí las cartas. Por lo tanto, para responderle a la suscriptora de que si William y Elizabeth retomarán la relación, la respuesta es no, es negativa. Ellos no van a retomar ninguna relación. Primero, Elizabeth me muestra aquí que está enfocada a familia y trabajo, que hay una pausa en
en el vínculo entre William y Elizabeth. Y aquí me muestran energías que están relacionadas con William, con este as de copas. Esto me está hablando de que él sigue enamorado de Jennifer. Pero como habíamos dicho, es una chica que le gusta mucho y que él está sufriendo con esta separación. Entonces, cada uno está con intereses separados, intereses diferentes. Por lo tanto, no, la respuesta es negativa. Vamos a la siguiente pregunta. La próxima pregunta es, ¿qué sintió Elizabeth Gutiérrez al enterarse de la ruptura entre Jennifer y William? ¿Qué sintió Elizabeth Gutiérrez al enterarse de la noticia de la ruptura entre William y Jennifer? Muéstrame lo que no se ve, háblame con firmeza. As de bastos. El carro. Y el as de espadas. Bueno, ¿para qué decirles? Aquí me dicen las cartas de que Elizabeth se sintió súper feliz. Súper feliz. Todas son cartas de éxito. El carro me está hablando de eso, de un triunfo. Y el as de bastos y el as de espadas hablan también de algo que se corona, algo que se lleva a buen término. Entonces, estas energías me están hablando de que ella se sintió súper bien, súper contenta de que ellos se hayan separado. Pero no porque ella quiera volver con él, sino porque me da como la sensación de una venganza, ¿no? De un tipo de venganza, como diciendo, mira lo que me hiciste a mí tantos años y bueno, ahora te tocó a ti. Fíjense como este as de espadas me habla efectivamente de la verdad, de la justicia, ¿no? Es como diciendo, ahora te tocaba a ti sufrir en carne propia lo que tú me hiciste por tantos años. Entonces, esto es lo que me aparece aquí que ella sintió. Aquí me habla de mucho placer, pero no malentiendan de que es algo maligno, en el sentido de que ella quiere que le pasen cosas malas al papá de sus hijos, sino de que es como decir, ojo por ojo, diente por diente. Si tú me lo hiciste a mí, ya era hora que te lo hicieran a ti, no eres intocable. Entonces estas cartas muestran un poco de ajusticiamiento. Y en ese sentido, pues ella se sintió con mucho placer, mucha alegría de que esto haya ocurrido. Entonces, bueno, amigas y amigos, hasta aquí la lectura de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.